vuelta en tu programa Hablando de Psicobioemoción para hablar sobre la ansiedad y los trastornos de ansiedad. Ok, primero hay que diferenciar bien entre ansiedad y los trastornos de ansiedad. Normalmente en nuestra cultura ya últimamente todo el mundo habla de la ansiedad como un síntoma patológico, como alguna enfermedad, como un problema que hay que resolver. Y en cierta manera, considerando su sentido biológico, siempre es un problema que hay que resolver. Pero lo que sí hay que atender es que no siempre es una patología. La ansiedad es un programa con sentido biológico que se activa para ponerte una alerta, para señalarte los riesgos del mañana, la incertidumbre, para avisarte de un peligro inminente o de un peligro futuro. Así que hablar de ansiedad hay que saber discriminar entre una ansiedad que sea patológica, y eso es lo que vamos a aprender hoy. Porque la ansiedad puede ser simplemente un aliado que te está advirtiendo. Si tú vas a cruzar una calle, evidentemente tú eres de un pueblito y vas a Caracas y vas a cruzar una calle y tienes muchas señales de alerta, tienes mucha ansiedad a la hora de cruzar la calle, pues es una necesidad. Tú no estás acostumbrado a ese patrón, quizás si tú eres un caraqueño que tienes 20 años allá viviendo, acostumbrado al tráfico, no tienes tantos niveles de ansiedad. ¿Qué es lo que te está haciendo la ansiedad en este caso? Haciéndote una advertencia para ponerte en alerta y para prevenir que vayas a sufrir de algún daño. Así que la ansiedad como tal no necesariamente es, como le decía, no es necesariamente un problema o de trastorno de personalidad. El asunto es que cuando esa ansiedad comienza a hacerse repetitiva, cuando esa ansiedad comienza a hacerse irracional, cuando básicamente no hay una justificación, incluso dentro de tu mismo consciente, ese miedo que tenías de cruzar la calle, y tú tienes 20 años en Caracas y todavía tienes un pánico por cruzar la calle, evidentemente, y te genera estrés y te genera reacciones fisiológicas, evidentemente que tienes que buscar algún patrón porque algo está pasando. ¿Ok? Porque esas señales de alerta son para sacarlas. Si tú eres un deportista y tienes miedo de cada vez que vas a jugar, eso es normal, porque pues, siempre tienes miedo a fracasar. Pero si ese miedo no se te quita, si este miedo te inhabilita, si ese miedo te impide desempeñarte bien en el deporte, entonces tienes que ir viendo. Y no necesariamente es una patología, pero ya sí es algo que tienes que estar viendo. ¿Ok? Ahora, los trastornos de ansiedad es un estado alterado de conciencia que afecta directamente y que se nota en tus niveles de percepción, cómo percibes la realidad. A veces estás percibiendo la realidad, la magnifica una situación a futuro. Normalmente el que tiene problemas de trastorno de ansiedad termina magnificando y convirtiendo ese escenario posible futuro que él ve como posible que suceda en el futuro, termina ocupando todo su espacio, termina llenando su foco de atención y cubriéndolo e inhabilitando su atención en el resto en muchas de las otras cosas. Deja de disfrutar el momento, deja de estar presente, deja de prestar atención, y allí definitivamente eso genera un cambio de conducta en el individuo. O sea, se nota en el cambio de conducta, ya la persona está distraída, ya la persona está nerviosa, ya la persona tiene situaciones fisiológicas que mostrar, como la transpiración inmediata, como la angustia, como la sudoración o muchísimos otros síntomas, como veremos más adelante. Y generalmente esto está caracterizado por la incertidumbre y el miedo a lo que vaya a suceder. El miedo a lo que vaya a suceder. Y ese miedo que vaya a suceder, ese miedo que me pueda suceder, qué puede pasar más adelante, si yo hago esto, qué puede suceder, si no hago esto, qué puede suceder. Ese tipo de miedo hacia el futuro te da también eso, aunque sea biológico, como te dije, también puede estar ligado a un drama de tu pasado. Esa persona que tiene miedo de cruzar la calle y no se le quita, es posiblemente porque en algún momento tuvo un accidente y escuchó unos cornetazos y escuchó un ruido y se le quedó grabado, y cada vez que está en ese escenario de alto tráfico, escucha la corneta, escucha un ruido y empieza a padecer de ansiedad. Resulta que allí, en este caso, pudiéramos decir
siempre hay un conflicto emocional detrás, como veremos más adelante. Entonces, bueno, a la ansiedad el término viene de anco, que es estrangular, o sea, asfixiarse. Entonces, porque normalmente la ansiedad, la mayoría de la gente lo vive como me ahogo, siento que no puedo respirar, siento que me muero, siento que no puedo avanzar, ¿ok? Entonces, es como un término de ahorcamiento, de asfixia, ¿ok? Entonces, bueno, aquí hablamos, cuando hablamos de ansiedad como mecanismo de defensa, o sea, ojo, porque eso lo repito, porque hay que reforzarlo. La ansiedad es parte natural de ti. O sea, la ansiedad te alerta de una situación que tú puedes tener fuera de control porque necesitas control. Crees que necesitas controlar, por ejemplo, que tienes que graduarte, pero a la vez tienes que atender a tu pareja, pero a la vez tienes que buscar trabajo, entonces a la vez tienes necesidades económicas y entonces, evidentemente, todo se encienden las alarmas para avisarte que, bueno, que tienes que atender ciertas cosas que tienes que atender. El asunto es cuando esas alarmas dominan tu consciente y de manera irracional tú empiezas a paralizarte, a sufrir estrés, pensando que no tienes las herramientas o no pensando ni siquiera en las herramientas que tienes para resolver el problema, ¿ok? Entonces, como decimos, como mecanismo biológico, él te prepara para lo que sea. Si tú tienes hambre, el organismo te avisa que tienes hambre. Si tú tienes sed, el organismo te avisa que tú tienes sed. Y si has aguantado sed, si has aguantado hambre, si has aguantado las ganas de dormir, pues el organismo te recuerda de alguna manera y te crea ansiedad para que tú busques la solución de ese problema, ya sea con padecimientos fisiológicos, pero también mentales. Si tú te tienes que levantar en la mañana, si tú en la mañana también obedeces hábitos, si tú en la mañana te acostumbras a tomar café en la mañana o alguna droga o alguna pastilla y crees que la necesitas porque creaste el hábito, entonces resulta que tu organismo, cuando a ti se te olvide, te empiezas a mandar señales de alerta, un tipo de ansiedad que quizás tú no te des cuenta, te empieza a doler la cabeza, empiezas a temblar, empiezas a caerse de las cosas y no sabes por qué. Y es que tu organismo te está diciendo, mira, esto que era un hábito para ti no lo estás cumpliendo y como ya lo desarrollamos como un hábito, lo necesito, mi cuerpo lo necesita, mi mente lo necesita y te está avisando, ¿ok? Entonces hay que aprender a diferenciar entre lo que es y lo que no es un síntoma de padecimiento de ansiedad, ¿ok? Ahora, si vamos a los síntomas de la trastorno de la ansiedad, cuando ya lo hablamos como trastorno, pero como le digo, este programa vamos a tratar la ansiedad de manera global, haciendo la separación entre lo que es simplemente ansiedad y lo que puede ser problemas de ansiedad, porque ya lo consideras como problema porque tienes que resolver algo, porque se son repetitivos, porque son constantes, y lo que es trastorno de ansiedad. Entonces, básicamente, cuando ya hablamos de trastorno o de algún problema de ansiedad, tenemos síntomas cognitivos, síntomas que te llegan a la mente y que te hacen pensar y te ponen a pensar y te ponen alerta, tengo que resolver este problema, ¿cómo lo resuelvo? Y te pones a pensar en cómo resolverlo y te pones a pensar en qué hacer y te pones a pensar. Entonces ya esa actividad mental te da algunos síntomas que pueden tener que ver con la ansiedad. Síntomas conductuales, por ejemplo, ahí si se viera bien, ese hombrecito está pendiente de la hora. Increíblemente resulta que es una persona que padece de algún síntoma de trastorno de ansiedad, puede estar siempre sintiendo un vacío, la necesidad de hacer algo, tengo que hacer algo, tengo que estar aquí, tengo que estar allá, está en un sitio y sin razón real, siente la necesidad de hacer algo, siente la necesidad de mirar el teléfono. Ahorita el teléfono produce ciertos síntomas de ansiedad, porque cuando tú te adaptas a que necesitas el teléfono, es tu manera de comunicarte. Imagínate que se te queda el teléfono, inmediatamente se prenden las alarmas. Se me quedó el teléfono, ya no me voy a poder comunicar, ya no voy a poder saber dónde están mis hijos, ya no voy a poder saber esto, ya no voy a poder... Y me van a descubrir porque me van a ver mensajes, el teléfono. Todas esas señales de alerta son señales de alerta que pueden ser normales, pero también te genera, pero cuando hablamos de un trastorno,
entonces ya son síntomas de la conducta de que tú, por ejemplo, tienes que estar haciendo algo, tienes que estar persiguiendo, ver cómo lo hace, cómo lo logra, y aunque estés tranquilo en cualquier espacio, necesitas irte al trabajo, irte a la casa, tienes la necesidad, aunque no lo hagas, pero tienes esa ansiedad por estar allí para resolver tu mañana. Y también tienes síntomas físicos que son los más evidentes, la taquicardia, el sentir que me asfixio, el náuseas, el sentir que me... Entonces, como veremos, como vamos viendo, los trastornos de ansiedad tienen que cumplir con un cierto patrón y una suma de síntomas cognitivos, conductuales y físicos. Los más característicos que selecciono aquí, por ejemplo, el miedo o pánico, o sea, sentir miedo. Y cuando digo miedo lo generalizo porque es lo más práctico para decir, pero a veces tú sientes miedo a fallar, miedo a no tener el control. O sea, a lo mejor tú nunca lo llamas como miedo, es que quiero controlar esto, es que puede ser que no esto, a la final es miedo. O sea, el miedo está detrás hasta incluso de la pena, por ejemplo, me da pena. Entonces tú dices, no, pero no me da miedo, es que es pena. No, pero es pena. ¿Por qué te da pena? Porque tienes miedo a hacer el ridículo, porque tienes miedo a fallar, porque tienes miedo a destruir una imagen tuya que tú mismo tienes de ti, pero que no estás seguro de ella y que cuando te enfrentes a los demás vas a destruir esa imagen, pero a la final todo redunda en el miedo. Generalmente, si hay una emoción detrás de la ansiedad es el miedo, y ese miedo tiene que ver con el futuro, con el mañana, con lo que voy a hacer, con lo que va a ser de mí, con todo aquello, ¿ok? Otro de los síntomas que pueden ser conductuales y cognitivos es el angustia, o sea, porque la angustia, no dejo de pensar en aquello, no dejo de pensar en qué puedo hacer, no dejo de pensar en qué debo hacer, no dejo de pensar, y si pasa aquello, y si este viene, y si aquel no viene, y si pasa esto, tratando de predecir como un brujo el futuro, cuando te das cuenta que, y ya sabes por tu experiencia propia, que todo eso que pensaste casi nada sucede, porque la realidad es la realidad, y lo que va a suceder es único e inimitable, y tú no lo puedes predecir anticipadamente. Tú puedes buscar una aproximación. Sí, porque puedes planificar. Sí, porque puedes tratar de controlar tu vida en el futuro. Pero no puedes ponerle una cárcel, un encierro a ese control, porque resulta que son infinitas las aristas que tú no puedes controlar. Así que no puedes pretender que vas a tener el control de todo. Simple y llanamente tú tratas de controlar lo que tú puedes hacer y lo que puedes hacer hoy. ¿Ok? Bueno, obsesión, te obsesionas por algo, y aunque parezca absurdo para los demás, para ti tienes que estar pendiente de esto, tengo que estar pendiente de aquello, tengo que estar pendiente de esto, el tiempo, no, tienes que es la hora, es que tengo que estar a la hora, tengo que estar a la hora, y resulta que si no llegas un poquito más tarde no pasa nada, pero tú tienes esa obsesión por cumplir, por estar, ¿ok? Una prisa injustificada, principalmente cuando te hablo como te hablo de que la ansiedad tiene que ver con el miedo al futuro, normalmente tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el mañana, con lo que viene, con lo que vendrá. Entonces siempre, otro de los síntomas es que andas con prisa, andas apurado, tratas de hacer las cosas rápido y no sabes por qué, pero porque tú todo el tiempo andas, pues eso puede ser un síntoma de padecimiento de ansiedad. Y que no sabes exactamente, porque la gente normalmente, y eso hay que repetirlo, ya lo he dicho muchas veces, hay que repetirlo hasta el cansancio. No es que cuando a ti se te activan programas inconscientes o subconscientes, como lo llaman por allí, no necesariamente tiene que venirte las memorias. Entonces la gente dice, no, pero es que yo ni me acuerdo de que a mí me robaron, ¿cómo me vas a decir que tengo miedo de eso? No, no es por eso. Y resulta que es que no necesitas acordarte. Tú subconsciente grabó programas, grabó escenarios, y si él encuentra algo en el escenario parecido, si a ti cuando niña te abusaron de ti, cometieron algunas faltas, y eso te desestabilizó emocionalmente, tu mente inconsciente graba el escenario en el que sucedió, y entonces cuando, por ejemplo, si estaba lloviendo y olía tierra mojada, y la persona olía borracho y escuchaba su voz fuerte, ronca, y su risa de tal manera, cuando alguno de esos escenarios se te presentan en tu vida cotidiana, siente una ansiedad y un miedo terrible, y tiene más que ver, y no necesariamente ni siquiera te acuerdas de ese evento,
puede que lo hayas borrado de tu memoria por completo, para ti no sucedió, pero evidentemente que tiene, que vienen programas detrás de eso y que son los que te están afectando, ¿ok? Entonces, bueno, síntomas físicos también, como que es el más común, las palpitaciones, la taquicardia, porque normalmente la ansiedad te entra un miedo, es como un miedo al futuro, y entonces el miedo normalmente tiene mucho que ver incluso con miedo a morir, con miedo a ser atacado, o sea, tu subconsciente, aunque no sea real, te prepara entonces para luchar o correr, entonces para estar preparado para luchar o correr empiezan las palpitaciones, esa taquicardia, se te acelera el pulso, se te acelera el ritmo cardíaco, etcétera, etcétera, ¿no? Sensación de ahogo, porque entonces tú sientes, es que no puedo hacer, como no puedo hacer, esa sensación de que de incapacidad te hace sentir el pecho oprimido, te cuesta la respiración, te ahoga, ¿ok? Empiezas a sudar y a tener escalofríos, temblores. Por ejemplo, a veces hay personas que sienten que se les duerme la piel en las piernas, por ejemplo, y porque tuvieron un evento catastrófico de mucho miedo, donde lo robaron o donde una vez los golpearon, y entonces sientes que el entumecimiento en las piernas, que tiene que ver entonces con que no salgas, no te muevas, o sea, no te desplaces. A veces sientes esos temblores en las manos, es porque, bueno, porque tu miedo tiene que ver con algo que tuviste que hacer en el trabajo, algo que tú haces de actividades diarias cotidianas, y entonces sientes miedo a usar tus manos. Tú no te recuerdas, pero tu subconsciente dice, bueno, no uses las manos, y te pone a temblar, etcétera, etcétera. Náuseas, molestias, porque tiene que ver con abdominales, porque tiene que ver con algún evento fuerte que no digeriste, que no lo pudiste tragar, que no lo pasas, ¿ok? Simbólicamente. Y bueno, hormigueos, entumecimiento de parte del cuerpo, ¿ok? Los tipos de trastornos de ansiedad. Cuando hablamos ya de trastornos de ansiedad, hablamos de fobias, por ejemplo, miedo a la altura, por ejemplo, un miedo obsesivo a la altura. Estás en un sitio seguro, pero sin embargo te sientes que te puedes caer, sientes como que el piso te atrae, porque fobia, por ejemplo, al ascensor. No quiere estar en sitios cerrados. Es posible que en algún momento haya sufrido de alguna situación agobiante, estresante, de mucho pánico, cuando estuviste en un sitio estrecho, cerrado. Puede ser incluso hasta un abuso sexual en el pasado, que en un sitio muy pequeño, reducido, o donde tú no sentías escapatoria, sentías que no te podías mover. Así que cuando sientes que no te puedes mover, se te despiertan esos demonios del pasado. Y entonces, fíjate, como siempre, cualquiera de ellos que hable tiene algún miedo por detrás, tiene algo que es el que se traduce en los elementos del trastorno de ansiedad. Ok, hay trastorno obsesivo compulsivo, haces cosas que tú no entiendes por qué. Para nadie es racional, pero para ti eso te llena, obviamente. Tú tú compulsivamente sales y de golpe estás muy ocupado, tienes estrés porque algo que tiene que pasar mañana, entonces sales y te vas de compra y te metes en un sitio y compras lo que te da la gana, y sin racionalidad gastaste el dinero que necesitabas y todo aquello, pero en ese momento lo hiciste sin pensarlo, y resulta que tienes, obviamente, después tu consciente, como trata siempre de defender tu integridad, de decir que lo que yo hago está bien, entonces, bueno, busca una justificación y te dice, épale, pero eso estuvo bien por esto y por esto y por esto, ¿ok? Pero cuando hablamos entonces de este trastorno obsesivo compulsivo, es cuando esa irracionalidad se presenta tanto con síntomas conductuales, cognitivos y fisiológicos, ¿ok? Bueno, igual trastorno de pánico no es simplemente tener miedo, es cuando el pánico, cuando hablamos de trastorno de pánico, es un trastorno también que tiene la manifestación física, cognitiva, que te paraliza, que no te deja, lo que te hace es pensar en todo eso, lo conviertes en tu realidad, lo pones en tu foco y lo magnificas al máximo, y terminas viviendo en una realidad que no es la realidad, pero para ti es algo inminente que va a pasar, que puede pasar, y eso termina causándote un trastorno
grave de pánico, de miedo que te inhabilita para hacer cualquier cosa. Bueno, así hay estrés postraumático, un accidente, una operación, que terminas teniendo miedos irracionales a seguir adelante. ¿Okay? Bueno, de esta manera, ansiedad que tiene que ver que con todo, por cualquier cosa, quieres hacerlo ya, tienes miedo al futuro, irracional, aunque no parezca, que no te paralice, que no te esté matando, pero a todo le tienes miedo, a todo le buscas lo negativo, porque otra de las cosas que tiene que no lo había mencionado, los trastornos de ansiedad, es que es una persona que todos sus pensamientos al futuro tienden a ser negativos. Todos sus pensamientos al futuro empiezan a ver todo lo malo, y entonces son personas que dicen, es que yo soy realista, ojo con eso, es que a mí me gusta ser realista, yo no quiero ser fantasioso. No hay realismo existente en el futuro, hermano. El futuro es impredecible, hay que aceptar la incertidumbre. No hay realidad del mañana. La única realidad que hay es hoy. La del mañana la construye. No hay manera de predecir. Entonces tú no puedes decir que no, lo que soy es realista. No, lo que eres fatalista, negativo. Estás pensando que mañana siempre va a pasar lo malo. Estás pensando que mañana siempre te va a salir mal. Y tú se justificas porque dices, bueno, pero es que yo lo parto por la situación de hoy. Y ahí está el error, una de las cosas que vamos a ver. Estás quedándote enclavo en el pasado. Aunque estás pensando en el futuro, realmente estás reaccionando con tus pensamientos del pasado. Y los expones y los extrapolas y justificas todos tus trastornos, ¿ok? Ok, ahora busquemos las causas, como que ya las hemos venido mencionando, ¿ok? Las causas de la ansiedad. Ya vamos a hablar en términos generales, no voy a hablar del trastorno directamente, sino de cualquier tipo de ansiedad que pudiera decirse que está inhabilitándote de alguna manera, que pudiera decirse que te está causando problemas de estrés innecesario, que te pudiera decirse que los estás magnificando de una manera que te están afectando tu vida cotidiana, ¿ok? Hablemos con esa amplitud de la ansiedad, ¿no? No solamente de los trastornos de ansiedad. Bueno, como les decía, la base fundamental para la ansiedad es miedo al futuro, es miedo a lo que puede pasar, ya lo he mencionado, a la incertidumbre. La gente, cuando tú tienes miedo al futuro, lo que te da miedo es que tú no tienes el control del mañana. Así que las personas controladoras normalmente terminan sufriendo mucho de ansiedad, de cualquier tipo de ansiedad, que se refleja a veces en comerse las uñas, que a veces se refleja en que me da hambre a cada ratito, si estoy gordo, porque por la ansiedad, y le echa la culpa a la ansiedad, y no, resulta que es que tú no has asumido el control de esas angustias, ¿no? Entonces, muchas veces porque quieres tener el control de todo lo que pasa. Te repito, no hay manera de que tú tengas el control de todo. No existe posibilidad de que tú controles tu mañana. Tú puedes controlar lo que estás haciendo hoy. Puedes planificar al mañana, pero como te digo, que no sea una barrera a tu planificación, que estrictamente tiene que cumplirse mi planificación, que si no se cumple me culpo a alguien, al gobierno, a mi pareja, a mi familia, a quien sea. No, porque el problema en la planificación es que el futuro es incertidumbre. La única realidad que tú puedes decir que es real, algo que tú puedes decir que eso no va a cambiar nunca, es que todo cambia, es que todo es impredecible, de que mañana tú no sabes lo que viene. Uno de los miedos, ¿cuál es el miedo más grande que tiene el ser humano? Que sirve, ojo, tiene su sentido biológico, es la muerte. Sirve porque así no, tú ante cualquier cosa decidieras morirte, decidieras entregarte, decidieras suicidarte. Así que, ojo, por supuesto, que tienes que sentir ese temor. Es algo biológico y natural que te protege. Está bien, pues. En otras palabras, tú puedes decir, bueno, es que ese miedo está bien. El asunto es que ese miedo te paralice completamente, ¿ok? Entonces, el miedo a la muerte, tú dices, bueno, pero ¿por qué le tienes miedo a la muerte? Porque no sé qué van a hacer de mis hijos, qué van a hacer de mis cosas, qué van a hacer de mi pareja, o porque no sé qué va a hacer de mí, qué viene más allá, si esto se acaba, ¿ok? ¿Qué va a hacer de mi casa, las cosas los sueños que me faltaron, no sé qué, carrizo? Y ahí tú buscas la excusa
para anclarte y tenerle mucho más miedo a la muerte, cuando la muerte es un proceso biológico. Y me disculpan que los diga así de esta manera, pero es que nosotros en nuestra cultura nos enseñaron que la muerte era lo peor que nos podía pasar. Y no sabemos, eso es incertidumbre, no sabemos qué viene después de la muerte. Y si es verdad lo que dicen los cristianos, que nos vamos al cielo porque nos portamos bien y estamos en una maravilla ya. Y si es verdad lo que dicen otras religiones, de que nosotros reencarnamos, pero reencarnamos con mayor nivel de conocimiento, aunque nacemos puros, pero dentro de nuestra alma, si es verdad que existe alma, si es verdad que existe espíritu, nosotros reencarnamos para aprender otras experiencias, pero con un nivel de vibración de energía muy superior, con un aura superior, que venimos a cambiar incluso la cultura, la realidad. Entonces, si eso es verdad, ¿por qué tenerle miedo? Ah, no, es mentira. Bueno, pero ¿por qué entonces lo otro es verdad? Porque pues vas a ir para el infierno, porque no hay más nada y la gente se queda sola, o porque te vas a quedar deambulando por aquí. O sea, ese tipo de cosas hay que cambiar, ¿no? Y el miedo a fallar, a no poder hacer las cosas, que es el más práctico. O sea, todo está relacionado. Cuando te hablo del miedo, por ejemplo, a no tener el control, entonces el miedo a fallar, que eso, la pena. Bueno, otra de las causas, que como te digo, esto no se puede separar, todo está relacionado. Entonces, situaciones del presente que activan problemas del pasado. O sea, porque tú dices, bueno, pero es que la ansiedad es miedo al futuro, a la incertidumbre, a lo que me pueda pasar mañana. Es que no sé qué voy a hacer, no tengo el control de lo que me va a pasar mañana, no puedo. Ok, pero resulta que cuando tú analizas esos miedos, la raíz de esos miedos vienen de programas del pasado. Cuando a ti se te activa el miedo, a que puedes padecer una enfermedad, por ejemplo, el ejemplo que les di de la persona que se le murió la mamá muy joven, cuando la mamá tenía 30 años y ella tenía 10 años. Entonces, cuando yo estoy cerca de cumplir los 30 años, entonces mi organismo empieza a generar anticipaciones, una ansiedad, un miedo, porque ya yo voy a cumplir los 30 años y mi mamá se murió a los 30 años y yo voy a repetir la misma situación y como tengo un hijo de 10 años igualito en coincidencia, entonces yo voy a dejar abandonar a mis hijos. Entonces empiezas a preocuparte extremadamente por tus hijos, empiezas a preocuparte tan extremadamente que eres capaz hasta de no actuar y abandonarlo por la preocupación. Y entonces resulta que tú te escudas en una enfermedad, te escudas en un dolor, no es que te escudas, para los que creo que viene llegando, no es que te escudas porque quisiste. Tú no te escudas porque quisiste, tú te escudas porque tu subconsciente está buscando una manera de protegerte. Y entonces tú te escudas, entonces buscas un montón de excusas. Pero la mayoría, entonces decía, de esos miedos que tú sientes a futuro, que tú dices que te da miedo fallar en el futuro, que te da miedo la incertidumbre, que te da miedo que no puedas hacer algo en el futuro o mañana, o de lo que hagas hoy, que el daño que puedas hacer en el mañana. Todo habla del futuro en la ansiedad, pero al igual que las depresiones, todos los programas los hábitos que te condicionan para actuar de esa manera están grabados en el pasado. Son eventos del pasado, les decía. O sea, el ejemplo que le estaba dando, esa persona tuvo un evento en su historia pasada, incluso puede ser tan en el pasado que pudo haber estado en la barriga. Una persona que siente que la programaron, por ejemplo, en toda su vida por hábitos, le estuvieron diciendo, es que tú nunca vas a servir, coño, pero es que tú eres, ay Dios mío, pero ¿cuándo vas a aprender? O que un médico le dijo, esta persona nació con ciertos problemas de conocimiento y tienes dificultad del aprendizaje, y como yo no tengo plata y no tengo herramientas para llevarla para el psicólogo, entonces la trato como una discapacitada y yo sé que esa nunca va a aprender, y ella se da cuenta que la trataron toda la vida como una discapacitada, así que termina creyendo que es una discapacitada y que nunca va a aprender. Entonces, cuando es grande, increíblemente se graduó, estudió y logró muchas cosas, resulta que viene y siente, si cuando le van a dar una oportunidad de trabajo, entonces lo primero que se le ocurre a la mente, le viene el miedo, es que voy a fracasar, yo no sé hacer eso, yo no puedo, esa vaina es muy difícil, ya yo estoy vieja para eso, ya no sé qué más, y no se da cuenta que su problema tiene que ver con algo que le pasó en el pasado y que la programaron para que ella sintiera que es incapaz, porque
si bien es cierto, o sea, fíjense, yo no sé si ustedes llegaron a escuchar que George Bush, hijo, supuestamente padecía, supuestamente, pues eso es habladera, ¿no? Supuestamente padecía de un cierto problema porque su manera de mirar era media perdida. Entonces dicen que en su infancia él era un niño con problemas de aprendizaje y llegó a ser presidente de los Estados Unidos. No sé si es inteligente o no, pero una maravilla sí fue, no digo de bueno, sino de político, porque para llegar a presidente de los Estados Unidos hay que echarle pierna, hay que montarse encima de un montón de gente. Entonces, resulta que a alguien lo pueden preparar para tener grandes capacidades. Mozart era sordo y fue tremendo músico, y entonces a él lo programaron para ser exitoso aún con sus dificultades. No lo programaron para limitarse sus dificultades. Así que la gente puede, pero los programas del pasado son los que terminan determinando entonces esa ansiedad, ese miedo a perder el control. Por ejemplo, yo le digo no, mejor no la menciono, pero bueno, yo digo a una persona, siempre le he dicho, o sea, tú tienes, es que tú quieres tener el control de todo. Bueno, pero resulta que ella cuando tenía 14, 15 años, 13 años, le enseñaron que ella era la jefa del hogar, de paso es primera hija, también tiene como una orden de que el primer hijo siempre es el jefe de la casa, es el que controla todo, el que cuida a los hermanos, el que lo atiende. Ya trae una instrucción desde el transgeneración, desde el proyecto Sentido. También pueden venir cosas desde el transgeneracional, que se la hayan grabado, que le digan que ella tiene que encargarse de la familia, de paso le toca encargarse de la familia. Cuando niño, pues, por supuesto que habían cosas que ella no sentía, que no tenía la capacidad, pero que de alguna manera tenía que preocuparse para controlarla, porque si no le reclamaban por algo que ella no estaba capacitada para hacer. ¿Qué pasa? Bueno, que esa persona puede tener problemas de ansiedad porque quiere controlar su futuro, porque quiere estar pendiente de todo. ¿Ok? Sí, como dice Orlando Mesa, vivimos con miedo. El miedo, ojo, que no es el problema. Vivimos con miedo, pero el miedo no es el problema. El problema es tus programas que te dicen que no puedes vencer el miedo. Es tus programas que te limitan a superar ese miedo. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Si llegamos a ser un reflejo de quienes nos educan, definitivamente. Hay gente que dice, yo soy así porque yo quiero. Mentira. Difícilmente una persona es lo que cree que, lo que él dice que él se programó. Yo me preparé, yo estudié, yo tengo magíster, doctorado, he estudiado toda mi vida, no sé, todo el tiempo vivo estudiando. Alguna broma me invento para estar estudiando, pero yo no soy todo esos estudios. Ellos tienen un alto componente cognitivo en mí y quizás también eso mental, emocional y fisiológico, evidentemente. Pero yo no soy eso. ¿Por qué? Porque normalmente a ti te programaron para ser alguien, te programaron. Todos los programas de tu vida te programaron. Bueno, no te programaron para ser alguien, aunque no haya sido intencional. Todo ese conjunto de sucesos te van programando. Y te van programando desde la cultura que existe. Así que tú eres un producto de tu cultura. Para tú aprender a ser tú mismo, tienes que liberarte de tu cultura. Tienes, como dicen por ahí los altomentalistas, eso, tienes que volver a recuperar la inocencia de ser niño con la sabiduría de un adulto. ¿Okay? Sí, cuando uno siente, hola Elsie, cuando uno siente ansiedad, evidentemente que no es un solo factor, son múltiples factores los que están participando para que tú sientas esa ansiedad, como lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Bueno, y también desde la psicología, también le dije que son mecanismos de defensa, o sea, que la causa, ¿qué es lo que te provoca? Que esa ansiedad, bueno, mecanismos de defensa. Como te decía, mecanismos de defensa válidos o los que tú ahora podrás considerar no válidos. Son mecanismos de defensa, simple y llanamente. Cuando a ti te da ansiedad, es algo que te está alertando a un riesgo inminente. Para tu subconsciente es un riesgo inminente, para tu inconsciente. Pero racionalmente después tú tienes que pensarlo y verificar si de verdad es un riesgo inminente o te lo estás inventando, te lo estás generando. Y es allí donde tienes que trabajar, ¿ok? Presentación. Bueno, seguimos. Ok, las causas de la ansiedad, entonces, desde la psicobioemoción. Las causas de la ansiedad desde la psicobioemoción. Como ven, el que vio las clases de la depresión se parece muchísimo. Si recuerdan, básicamente es la misma lámina, no es la misma, pero casi que es la misma lámina.
porque los fenómenos son muy parecidos, lo que hay detrás de ellos son muy parecidos. E incluso una persona que sufra de depresión puede tener en conjunto ansiedad. Por ejemplo, una persona, como yo le decía, que la criaron porque ella se siente que no puede, porque la criaron discapacitada, porque la criaron como un discapacitado, porque la inhabilitaron desde su propia crianza, porque le dijeron que ella no podía, porque su entorno siempre se burló de ella por algún, por ejemplo, a veces era lenta para responder porque es una persona que vivía mucho, concentrada y se quedaba concentrada en el presente, y a lo mejor eso no era un defecto. Una persona que esté completamente en el presente no era un defecto, pero no atendía a los demás, pero le hicieron sentir ridiculizar esa actitud de que se quedaba demasiado lelo en el televisor, de que se quedaba demasiado lelo en lo que estaba haciendo, en su juego, en sus cosas cuando estaba niño, y le hicieron creer que eso estaba mal y le hicieron sentir vergüenza por eso. Y entonces resulta que la persona después, bueno, no soy capaz de concentrar, y termina entendiendo que él no es capaz de hacer las cosas. Y entonces, como ven, eso tiene que ver con ciertos problemas que hay en su interior que fueron programados, como dice. Entonces hay una constelación, como veremos aquí, cuando hablamos de las causas de la ansiedad, lo que podemos ver más específico es carencia de una habilidad específica para solventar tu vida en el mañana. En el mañana, cuando digo en el mañana, puede ser en el próximo segundo. O sea, cuando tú sientes una carencia de alguna habilidad específica para resolver un problema, puedes terminar sufriendo de ansiedad. Por ejemplo, si tú dices, esa persona que le enseñaron a que ella era discapacitada, que ella no podía, entonces resulta que cuando le toca cuidar a su niño, entonces ella se siente incapaz y se siente inhabilitada. No sabe por qué, pero que no me propa bien. Uy, yo como que se apegó la carrera y dejo a este niño y se lo regaló el papá, se lo dejo al papá o se lo dejo a la abuela, se inventa excusas para. ¿Por qué? Bueno, porque ella siente que tiene una carencia de una habilidad específica. Siempre que hay una depresión o una ansiedad, siempre tú sientes que hay carencia de una habilidad específica que te impide ser o hacer, ¿ok? Entonces, por allí una raíz. Ahora, cuando hablamos de ansiedad, siempre hay opresión o terror en alguna de esas emociones de los eventos del pasado. Porque cuando yo te estoy diciendo causa, es causa de los que te programaron, de esos programas inconscientes que surgen y que te hacen propenso a sufrir de ansiedad, que te hace propenso a preocuparte en extremo por el mañana. Esas situaciones que pasaron en algún momento. Entonces, primero, en todas tiene que haber, es una constelación de conflictos, como decía Elsie, es una constelación de conflictos emocionales simultáneos, ¿ok? Que se presentan en simultáneo. Entonces, por ejemplo, lo primero, una sensación de opresión o terror, o sea, no me dejan ser, pero con terror, con miedo, o sea, me oprimieron, me castigaron feo, o esa persona me secuestró, me golpeó, me golpearon, me violaron, o abusaron de mí sexualmente, o alguna cosa que te causó demasiado pánico, que te inhabilitó, y que evidentemente cuando hablo de esto, fue que vivió en soledad y con el temor de no poderlo resolver. Tú sentiste que no había manera de resolverlo y que de alguna manera, o por miedo o por cualquier otra reacción, no fuiste capaz de comunicarlo, ¿ok? Entonces, miedo o terror unido entonces a algún evento, porque como es algo que tú sientes que no puedes hacer, es un miedo hacia el futuro con alguna incapacidad, alguna carencia de habilidad, entonces tiene que ver con desvalorización. Al mismo tiempo, algo que te oprimió, que te causó terror, pero que te desvalorizó, que te hizo sentir que no puede ser hábitos, como puede ser eventos que te desvalorizaron. Un evento desvalorizante, por ejemplo, que tú te dieron una tarea muy importante y de cuidar una casa, y para ti era vital que todo saliera bien, y bueno, de repente el jarrón más importante de la casa lo tumbaste, lo partiste, y tú lo viviste como que soy incapaz, soy bruta, no puede ser, y eso te queda grabado. Pero además tenías miedo de que te iban a castigar, de que te iban a pegar, de que te iban a maltratar, o de que esa persona que tú amabas tanto te iba a reprender de alguna manera, y eso para ti era terrorífico, aunque no tuviera nada de terrorífico, ojo. Entonces ese conjunto puede causar la propensión para que tú mañana
sienta una incapacidad o una carencia de habilidad para algo que te inhabilite, que te genere miedos al futuro. También tiene que ver con pérdida de identidad, quién soy, un conflicto de pérdida de identidad que por lo mismo también, por ejemplo, ese hábito que decía yo, de que te decían de que tú no sirves, de que tú no puedes, y a veces tú, por ejemplo, te dice el hijo santo y que no sé quién soy, no sé, aquel es el que manda y el pequeño es el que obedezco porque al pequeño siempre hay que complacerlo y entonces tú no sé cuál es mi lugar, no sé quién soy, no sé quién está y de paso por eso sufriste un evento trágico que te te hizo sentir oprimido o con un profundo terror. Entonces tú en el día de mañana, en el día de hoy, cuando te toca hacer algo, tienes inseguridad de ti misma, no sabes quién eres, no estás segura de quién eres, no estás segura de tus capacidades, sabes que has aprendido, sabes que has estudiado, pero no estás segura. Entonces mañana tienes una presentación y tienes miedo, tienes dudas, no te atreves a hablar porque te programaron para ese miedo, ¿ok? Y conflicto de pérdida de territorio que tiene que ver con lo mío, o sea, yo perdí lo mío, lo que no encuentro el lugar, por ejemplo. Si tengo miedo a perder mi hogar, tengo miedo a perder mi pareja, eso es mío, eso es mi territorio. Tengo miedo a que no me acepten, ok, en el grupo social donde yo me muevo y entonces me da pena las cosas, pero muchas veces tiene que ver con pérdida de territorio, una mezcla de desvalorización de todo, porque es una constelación, pero que tiene que ver con pérdida de territorio en el aspecto de que tú sientes que pierdes algo que era tuyo, aunque sea o no sea realidad. Sanando la ansiedad. Ok, ahora para sanar la ansiedad, lo primero que debes hacer es detectar los síntomas y actuar. O sea, tienes que darte cuenta cuando la ansiedad es una ansiedad que está bien y cuando no. Hablando de ansiedad en términos generales, porque no, cuando tú estás en un trastorno de ansiedad grave, evidentemente tienes que ir al psicólogo, tienes que ir a tu terapeuta, tienes que tratarte. Posiblemente te envíen la pastillita si estás en un estado excesivamente grave. Yo obviamente prefiero que no se toque la pastillita a menos que no sea grave y que la recete tu médico con mucha fundamentación, porque bueno, porque eso crea un nivel de dependencia, porque eso simple y llanamente lo que hace es disminuir tus capacidades cognitivas, disminuir tus capacidades mentales de procesamiento mental para tratar de aquietar una situación que te mantiene con un completo estrés en tu cabeza y así, algo así como que, como dicen las mujeres, para detienen la loca que tienes en la cabeza, ¿no? Que he escuchado mucho eso y se me quedó enganchado. Entonces, tienes que detectar los síntomas, saber la diferencia, ¿ok? Porque una ansiedad normal, ¿qué es lo que volvemos al resumen? El miedo, la ansiedad es miedo. El miedo te detiene, te advierte, es una advertencia. Ok, sí, es una advertencia. Trata después de pensarlo racionalmente. Si no puedes, trata de llegar al momento presente, que lo vamos a ver más al futuro. Respira profundo, trata de buscar, de desviar tu atención del evento. Y entonces cuando ya tengas fuera la atención del evento, entonces regresa y dite, eso es miedo, es racional. Tengo miedo de salir a la calle. ¿Por qué tengo miedo? Ni siquiera me acuerdo que me robaron hace tiempo y por eso es que tengo miedo. Ajá, ponte que ni siquiera te recuerde. Yo no sé por qué tengo miedo. Ajá, bueno, pero ¿qué puede pasar? No es que, no sé, hay muchos malandros y eso. Ajá, pero ya va, ¿cuántos años tienes tú? ¿Tienes 30, 40, 50, 70 años? ¿Cuántas veces has salido a la calle en tu vida? ¿Y te ha pasado algo? ¿Por qué te tiene que pasar? Ah, no, porque me acuerdo ahora que me robaron la otra vez. Sí, pero esa es una en cuántas veces. ¿Cuántas veces en tu vida has salido? Entonces tú racionalmente terminas concluyendo, ah, es que verdad, es irracional. Yo sé que tengo miedo. Sigues teniendo miedo porque tu subconsciente te sigue avisando, epa, hay un riesgo, pero tú racionalmente dices, ya va, este miedo es controlado. Lo que voy a hacer es salir con alguien. Lo que voy a hacer es pasar por otra calle. Lo que voy a hacer es no salir a tal hora, pero ve venciendo el miedo, ve confrontándolo. La mejor manera de vencer la ansiedad es venciendo el miedo. No hay manera. El miedo, la señal de ansiedad, ese miedo, esa pena es una alarma. La pena es una alarma, es el ridículo. No me canso de repetirlo porque tienen que procesar eso. Es una alarma, pero es una alarma que te está ayudando. Pero cuando tú terminas siendo esas alarmas, cuando tú terminas dejándole el control a tus miedos,
Cuando tú terminas dando el control a tus alarmas, le estás dando el control al pasado, como vimos. Y entonces quiere decir que estás viviendo anclado en el pasado. Quiere decir que no puedes esperar nada diferente mañana de tu vida, porque resulta que estás racionalizando tu vida con el pasado. Así que sigues en ese ciclo, caes en esa envolvente, ¿ok? Entonces, después que ya tú te das cuenta que puede ser un problema, encuentras las causas emocionales, como ya hemos venido diciendo, porque tienes que ver cuál es el conflicto que hay detrás que te hace propenso para eso, ¿ok? Entonces, la mejor manera de sanar es, cuando tú vas a un psicólogo, ¿qué es lo que hace? Te encuentra ese conflicto emocional. Cuando tú vas a un terapeuta, cuando tú vas a un biodescodificador, te encuentra ese conflicto emocional y te dice, mira, te dice, esto era lo que te estaba pasando, te saca esa emoción, te hace llorar y te reprograma para decirte, ya vamos, tico, pero eso era verdad, con lo que tú sabes ahorita, con lo que tú vives ahorita, ese miedo es verdad. Ah, no, era irracional, ¿verdad? Que yo tengo capacidad. Sí, le tenía miedo a hablar en público, ¿no? Y tengo 60 años hablando en público. Y entonces me da miedo hablar con particular personaje, miedo irracional. Si puedo hablar con el presidente, si puedo, Noel Peralta, por ejemplo, doy el ejemplo. Yo en la universidad todavía, yo iba y me reunía con el gobernador, con el presidente, le decía cuatro, como decimos nosotros, usted sabe, una con la B, a cualquiera sea. Yo me paraba en una asamblea con 2000 personas allí. Mientras más gente había, más emotivo y más inteligente me comportaba. Pero cuando iba a hablar con una persona en particular, me daba pena. Cuando tenía que asumir algo que pudiera ser doloroso para los demás, que pudiera ser conflictivo, me daba miedo. Entonces, evidentemente que hay que buscar las causas de lo que está generando, que está detrás de esos conflictos emocionales, ¿no? Pero entonces, cuando tú encuentras esos conflictos, te liberas y dices, ah, no, pero ya va. Si tú has hecho tantas cosas, al menos, ¿por qué Carrizo aquella tontería te paralizó, que encontraste que decía que te daba miedo? Porque de repente la primera vez que yo traté de buscar una novia, no lo recuerdo, no fue así, me ridicularizaron, se burlaron y yo ya ni me acuerdo de eso, pero resulta que le tengo miedo a hablarle a una mujer de algo personal. Entonces encuentro eso, te transformo mi sistema de creencias, transforma tu sistema de creencias. Y sobre todo, como la ansiedad tiene que ver con miedo al futuro, tienes que enfrentar la incertidumbre, tienes que considerarla como una aliada, como una amiga. Es inevitable. No puedes controlar nada del mañana, puedes controlar lo que tú haces hoy y planificar algunas cosas del mañana, pero no te quedes pensando que porque lo hayas planificado muy bien va a salir perfecto. No hay manera de predecir el futuro. Tú lo puedes ir creando. Entonces tú dirás, bueno, pero entonces no puedo soñar. Sí, sueña, irlo creando. Lo que no te puedes poner es bozales que te hagan sentir mal después. Si por alguna razón tienes que desviarte, tienes que cambiar de estrategia y todo eso. ¿Ok? Entonces, puedo yo solo, que es la parte más importante de lo que quiero decir, un esquema que yo estoy creando para transformar el sistema de creencias, pero desde uno mismo. Entonces, en este caso te lo vamos a hablar con el sentido de prevenir los eventos de ansiedad o de resolver esos eventos de ansiedad. Entonces, como decíamos, analiza los conflictos emocionales, ya lo hablamos, para liberar la emoción y reprogramarte. Eso lo hablamos en el capítulo anterior. O sea, tienes que analizar tus conflictos, tienes que revisarlo y recuerda que analizarlo tú mismo es difícil porque tú lo estás investigando desde tu misma óptica, desde tu mismo sistema de creencia. Por tanto, si por ejemplo, si tú lo analizas y algo te hace concluir que tú no te amas, como es el ejemplo que yo doy porque es mío, entonces resulta que tu propia creencia, tu propia lógica racional te va a decir, por favor, ¿cómo que yo no me amo? Si soy exitoso, me he graduado de lo que me dé la gana, estudié, me he graduado, me he metido en los negocios que me da la gana, me ha ido bien, he tenido el éxito increíble, tengo unos hijos maravillosos, ya soy tipo exitoso, yo me amo. Y resulta que descubrí que no era. Entonces hay que saber escudriñar, hay que ir buscando detrás esa emoción que encuentras aparente. Por ejemplo, ¿cómo lo descubrí yo? Tengo miedo a que me controlen. Ah, bueno. Tengo miedo a que me controlen, entonces es porque yo no tengo el control. No fue tan fácil, pero hay que ir buscando. Pero ¿por qué no me gusta que me controlen? Porque no tengo el control. ¿Por qué no tengo el control de mi vida? Porque no me respeto y prefiero más a los demás y respeto más a los demás y hago más por los demás que por mí mismo. ¿Ok? Entonces, bueno, no voy a hablar específicamente de cada uno de estos porque ya lo hablé. ¿Ok? Pero entonces el primer paso es detectar esa emoción y ponerte a trabajar para encontrar dónde fue el conflicto y tratar de reprogramarla. No todo el tiempo vas a encontrar el conflicto, pero a los siguientes pasos te pueden ayudar a uno a encontrar el conflicto, porque muchísimas veces estos conflictos vienen
desde el proyecto Sentido, desde cuando tú eras bebé, desde cuando estabas en la barriga, de programaciones de tu padre, que tu madre decidió salir embarazada para que tu padre no se fuera, igual se fue y tú quedaste con un problema de fallas de identidad y de desvalorización porque no fuiste capaz de retener a tu padre y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, puede ser desde antes incluso de tu concepción, porque eres el hijo bastón, porque tu mamá dijo, bueno, voy a tener un hijo que se quede conmigo para que me cuide y tú no te quedaste. Y puede ser incluso del transgeneracional, problemas de tus ancestros que quedaron grabados emocionalmente en los óvulos de tu madre o de tu abuela o de tu bisabuela y fueron transmitidos de manera epigenética, porque ya se ha comprobado que se transmiten y tú estás resolviendo conflictos emocionales del pasado. Entonces muchas veces no tienes por qué llegar y encontrarlo exactamente, pero por lo menos encontrar cuál es la emoción que está detrás de eso y empezar a reprogramarte. Empezar, por ejemplo, si tú tienes miedo porque eres incapaz de hacer algo, entonces empezar a potenciar tu capacidad, a volverla como lo máximo, ¿ok? Entonces, el segundo paso, dijimos, es liberarte de tus programas, ¿ok? Empecemos rápidamente a hacerse responsable de tus actos. Esto tiene que ver, como les decía, todo esto tiene, aunque parezca que es del pasado, pero como les dije, la ansiedad tiene mucho que ver con el pasado, entonces tienes que hacerte responsable de tus actos. Lo que tú haces a partir de hoy, de este momento, es tu absoluta y única responsabilidad. No es que mi marido, es culpa de mi marido porque mi marido es malo, porque no sé qué. No es que porque Maduro, porque el gobierno, que porque nada. Lo que tú haces de aquí en adelante es absolutamente tu responsabilidad. Y lo que de verdad no es tu responsabilidad porque hubo un terremoto, porque estalló la guerra en la Tercera Guerra Mundial y la economía se vino abajo, Dios quiera que no pase y estamos seguros de que no, y cualquier cosa eso tú no lo puedes controlar, es verdad, pero tú no te vas a hacer responsable de eso porque tú no, pero tú te haces responsable por lo que puedes hacer con eso, porque tú estás capacitado para hacer eso, porque tú estás preparado para hacer eso. Así que cuando tengas miedo y entonces el miedo te frena, no empieces a justificarte, a decir, es que no lo hice porque no podía tener esto, podía pasar esto. No, mejor era que dejar las cosas quietecitas. Yo calladita me veo más bonita, mejor no le digo nada a mi marido de lo que está pasando, mejor no le digo nada a tal persona de lo que está pasando, y resulta que terminaste siendo víctima de tus miedos irracionales. En el 99% de las veces te terminan dictando lo que vas a hacer mañana. ¿Ok? Entonces tienes que hacerte responsable. Hoy di, yo soy responsable de todo lo que hago, porque incluso eres responsable, hacerte responsable de lo que hiciste y de tus actos del pasado también puedes hacerlo. Porque bueno, primero, siempre las culpas a alguien, ahora hazte responsable de esos eventos. Ya va, yo era maduro, yo hacía esto y lo hice. Y no es que te culpe, es que diga, fue lo mejor que pude hacer en aquel momento. Pero me hago responsable porque hoy yo sé, me hago responsable hoy. Porque hoy yo sé que tengo las capacidades de resolver ese problema. Porque yo aprendí de eso. ¿Ok? Entonces, reafirma tu potencial. Otro punto. Tienes que reafirmar tu potencial en todo momento. Para cambiar tu sistema de creencia, tienes que pensar en positivo. Tienes que ver el vaso medio lleno. Tienes que reafirmar tu potencial. Tienes que decir yo puedo. Y normalmente siempre tienes excusa. Y si no tienes excusa, invéntatela. Invéntatelas hasta que te las creas, porque todo es hábito. Si una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad para tu subconsciente, créetela. Claro, si te la dices vacía, no. Pero si tú intentas creértela, llega un momento en que te la vas a creer. Reafirma tu potencial, porque resulta que cuando te pones a analizar tus eventos del pasado, resulta que es muchísimas más las cosas que demuestran que tú puedes. Entonces, fíjate, de todo puedes encontrar un evento para ver el vaso medio lleno. Adáptate al cambio perenne. Todo cambia. Sí, todo lo que existe cambia. No hay nada que esté en el mismo sitio, en el mismo lugar. El agua del río no es el mismo de ayer. Incluso el agua de una piscina que está estancada no es la misma de ayer porque ya está siendo contaminada, está siendo modificada por los rayos del sol, por los contaminantes que le llegan, por las bacterias y los microbios que estaban viviendo allí. Todo cambia. Así que lo único que hay que pensar es que todo cambia y entonces así vas perdiendo el miedo a la incertidumbre. O sea, ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que las cosas cambien y salgan de tu control. Ya te entendiste que no todo está en tu control y que incluso si tú no tratas de salir de esa zona de confort, probablemente te quedes todo el tiempo anclado en el pasado soñando con un cambio.
¿Cómo va a cambiar si tú no cambias? Tienes que adaptarte al cambio. Decide ser feliz. Ser feliz es una decisión, lo he dicho millones de veces. Tienes que decidir ser feliz. No tiene nada que ver con lo que suceda. Tú puedes decidir ante cualquier evento. Tú puedes verlo como algo catastrófico que te inhibe, que te impide crecer, o puedes verlo como una enseñanza, incluso una enfermedad, incluso hasta el cáncer. O sea, decide ser feliz. Bueno, esto del cáncer, le decía yo a una persona que estoy atendiendo ahorita, mira, el cáncer sucedió por un programa biológico que te estaba defendiendo y que te estaba enseñando las incoherencias en las que estabas viviendo. Y sea lo que sea, y sea cual sea el desenlace de esa enfermedad, hoy eres otra persona infinitamente superior. Has aprendido muchísimo. Sí, que tienes miedo a morir, evidentemente que tienes miedo a morir. Pero lo que sí es cierto es que eres una persona muchísimo más valerosa, más valiosa. ¿Por qué? Porque entonces decides ser feliz. Tú puedes decidir entregarte y terminar de morir más rápido. ¿Ok? Tú puedes decidir rendirte hasta el miedo más tonto, como el de tengo pena, estoy estudiando inglés, he aprendido muchísimo, pero me da pena conversar con alguien. Y tú puedes decidir no conversar nunca, y entonces nunca hablas inglés y pierdes posibilidades de ir a otros países y pierdes posibilidades de trabajo por simple miedo de eso. ¿Ok? En cambio, tú puedes decidir que, bueno, sí, tengo miedo, y paso la pena y pasé la pena y decido que no me importa la pena. Que decido que igualito voy a probar, porque cuando un niño está aprendiendo a caminar se cae 1000 veces y a él no le da pena. ¿Ok? Acepta tu pasado, que ya lo hemos dicho, o sea, no es que tienes que sentirte mal por él. Todo lo que tú hiciste en el pasado estuvo lo mejor hecho posible. No hay manera de cambiarlo, así que lo mejor es ver el vaso medio lleno y decir que lo hiciste lo mejor posible. Y es verdad, de paso, que hiciste lo mejor posible. Porque en ese momento tú no sabes lo que sabes ahorita con lo que te estás juzgando y te estás culpando. Ni tampoco sabes lo que sabes ahorita para culpar con lo que culpaste a los demás. Deja de culparte a ti mismo, porque en la culpa esconde la falta de responsabilidad. No te haces responsable de tus actos. Cuando tú estás culpando a alguien, a algo o a ti misma, estás siendo irresponsable de tus actos. Para ser responsable de tus actos, tú dejas de culpar, ni siquiera a ti misma. Yo me hago responsable de mis actos, quiere decir que aprendo de ellos. ¿Ok? Bueno, ¿alguna intervención? Ok, y por último, son tres aristas que hay que tener en cuenta para transformar tu sistema de creencias. 1, reconocer el problema. 2, tratar de traspasar esa barrera. Y 3, transformar definitivamente tu sistema de creencias. Ahora, porque no solamente cognitivamente tú dices, es verdad, yo no debería fallar en esto, y te lo cambias. No, porque hay problemas que están en tu interior, que están en tu subconsciente, en tu inconsciente, y que no salen suficientemente con eso. Hay problemas de impactos emocionales desde tu infancia, desde tu niñez, desde tu adolescencia, desde que estaba en la barriga, desde el transgeneracional, que a lo mejor no logras detectar. Entonces, pero una manera genérica es en transformar tu sistema de creencia, es estando en el presente. Y aquí vamos a esto. Conviértete en el observador de tu interior. Porque nosotros en nuestra cultura creímos que nosotros somos lo que pensamos. Ya hemos hablado bastante de eso, no lo voy a repetir. Nosotros no somos lo que pensamos. Lo que pensamos en la gran mayoría tiene que ver con un montón de eventos del pasado. Son programas del pasado que nos han hecho creer lo que somos, pero que nosotros no somos eso, somos mucho más que eso. Pero tampoco somos nuestra mente, porque nuestros pensamientos y nuestros recuerdos y nuestras emociones tienen que ver con el pasado, y nosotros podemos convertirnos en el observador de nuestra mente. Fíjate que tú dices, bueno, mi mente no se queda tranquila. ¿Hasta cuándo yo voy a estar pensando en esto? Por Dios, yo sé, ya no quiero pensar en el mañana, ya yo dejo eso así, resuelvo ese problema mañana. Y no dejas de pensar. ¿Por qué? Pero te das cuenta que hay alguien que está diciendo, criticando a esa mente que no se para, tratando de ponerle control. Una de las cosas es no ponerle control, es convertirte en el observador. Es reconocer que tu mente está allí y está participando. Es parte de ti, pero no eres tú. Es reconocer que tu cuerpo está allí, está participando, y te está avisando que tiene hambre ahorita, y te está avisando que tienes sed, y te está avisando que tienes un dolor, y darte cuenta que tú eres el observador. Y una prueba de que tú puedes ser el observador de tu cuerpo es que cuando tú tienes un dolor y pones tu atención en otra cosa, el dolor tiende a desaparecer o a reducirse. Entonces,
conviértete en el observador. No caigas en la trampa. Tienes que observarte. No para controlar tu cuerpo, no para controlar tu mente, no para controlar tus emociones. Para observarla y reconocer que ese no eres tú. Y que tú eres la suma de eso y mucho más. Y que tú puedes cambiar todo eso y que tú puedes transformar todo eso. Ese, no sé cómo tú lo llames, espíritu, alma, tu yo interior, lo que tú quieras. ¿Ok? Sí, definitivamente. En tu futuro, normalmente tú lo analizas y tú cuando tratas de planificar todo lo de hoy, lo tratas de planificar pensando, ¿verdad? En tu futuro, en qué me va a pasar, en todo aquello. Pero lo piensas con qué herramienta. Por Dios, con lo que sabes, con lo que tú crees que eres, con tu consciente y tu inconsciente. Y eso de dónde viene, de memorias del pasado. Entonces, ahora, eso es normal, eso siempre va a ser así. Pero cuando es un problema, cuando tú dejas que tu pasado intervenga y modifique tu futuro. Entonces tú quieres cambiar el futuro, pero decides las cosas desde las herramientas del pasado. Deja que tus miedos te gobiernen, deja que tus penas te agobien, deja que tus miedos no te dejen dar el paso adelante, ¿ok? Bueno, entonces te conviertes en observador y tienes que estar presente. Tienes que hacer una rutina de estar en el ahora. El único momento que realmente tú vives es el ahora. Trata de recordar eventos y los eventos que recuerdas fueron cuando estuviste en el ahora. Ya sean felices, aunque los que más recuerdes sean los infelices. Pero esos que estuviste infelices, estuviste en el ahora, en el presente. Esos son los momentos que tú realmente has vivido. Mientras tú estás pensando, no estás viviendo, tú me perdonas. Estarás respirando, estarás haciendo tus procesos fisiológicos, estarás allí pasando el tiempo, pero no estás viviendo. Tú vives cuando estás presente. Tú puedes estar en tu casa y tus niños estás allí, te ríes de un chiste y te ríes medio algo, llegas al presente porque te reíste del chiste, pero no estás viviendo el evento. Tú estás cocinando y no estás disfrutando del estar cocinando, no estás allí, sino que estás pensando 10.000 cosas. Peor, cosas tan divinas como comer. Entonces tú no estás aquí en la comida. Ahora, tú dices, bueno, pero es que me quedó chimba. ¿Pero es que te quedó chimba? Porque cuando la estabas preparando no estabas en el presente. Y cuando la preparas en el presente te queda mucho mejor. Y cuando te la comes y estás en el presente aprendes a disfrutar, a degustar muchas de las bendiciones que tiene la vida. Estar en el presente es ir a la tarde, asomarse a la ventana y mirar, por ejemplo, aquí que yo tengo una vista espectacular del lago de Valencia que siempre lo hemos tildado de porquería. Una vista espectacular y yo me deleito con eso. Eso es estar presente. Yo me deleito en el parque, me deleito con animalitos, me deleito con mis hijos, riéndome con ellos, pero jugando con ellos como si fuera un niño, volviéndome un inocente otra vez. Eso es estar presente, ¿ok? Estar presente hay que hacerlo rutina y para eso tienes que convertirte en el observador, porque cuando estás enganchado en un pensamiento, en un ciclo, no te pones a pelear con él, simple y llanamente dices, ese no soy yo. Lo dejas fluir, te ríes, como hago yo me río, pues ese no soy yo, y me digo algo contrario, no estoy pensando en eso porque yo estoy cambiando, yo tengo mi programa diferente, y si tengo chance, pienso en mi programa diferente, refuerzo mi programa diferente, y me pongo mi atención en el presente. La mejor manera, respirando profundo, sintiendo la respiración. ¿Por qué? Porque bueno, respirar es lo que paraliza automáticamente tu inconsciente, porque tu inconsciente es el que respira. Y entonces cuando tú tomas el control de la respiración, él se pone alerta y dice, ya va, aquí hay algo. Y entonces él se pone contigo a ver qué es lo que estás haciendo, observar. Y eso de sentirte por dentro, sentir esa sensación de la respiración, de tus músculos, de tu abdomen, de tus huesos, de tus articulaciones, de lo que sea, de la transpiración, de la circulación, de las palpitaciones, de la energía, lo que se te ocurra. Entonces eso es el momento presente. Orar concentrado en Dios, no pidiendo desde la lloradera, desde la queja, desde el llanto, desde tu sistema de creencias, sino agradeciéndole las bendiciones y la felicidad de cada momento y de la felicidad de tu mañana y de que Él interceda para que tu mañana sea espectacular, agradeciéndoselo hoy, viviéndolo hoy. Ahí estás en el presente. Meditando, estando en meditación, es estar en el presente, hacer yoga, hacer ejercicio, ¿ok? Salir de tu zona de confort, aceptar la incertidumbre, ya lo hemos hablado bastante de eso. No, tu zona de confort puede estar pésima, tú puedes sentirte fatal, puedes sentirte grave y resulta que tú crees
tú dices, bueno, entonces no es mi zona de confort, es un desastre. No, es tu zona de confort porque no te atreves a cambiarla, porque todo tu inconsciente te dice, no hagas este paso, no hagas aquello, y tú le haces caso. Y esa es tu zona de confort. Prefieres quedarte allí porque es lo conocido, es la certidumbre, le tienes miedo a la incertidumbre. Cambiar tus creencias, lo que te decía, y esto lo llamo yo la oración, son 4 pasos en esto de transformar tu sistema de creencias. Cambia tu creencia, ok, estás presente, te llegó un pensamiento negativo, ríete de él, no choques contra él, no luches contra él, y después que ya te reíste y que ya fijaste tu atención en el presente, empieza a decir nuevas creencias. Repítete eso como oración, repítetelo como loro, pero creyéndotelo. Si no te lo crees, busca excusas para creértela hasta que se vuelvan verdad. Y entonces vas cambiando tu sistema de creencias. Así puedes ir limpiando, por ejemplo, un trauma del pasado de que tú ni siquiera sabes que te intentaron abortar porque no hay manera de saberlo, porque tus padres nunca te lo van a decir. Y tú tienes un vacío existencial de que no sabes quién eres, para qué viniste al mundo, como que no vales nada. Y entonces resulta que tú sientes eso. Bueno, lo que tú puedes detectar es ese sentimiento, pero tú no puedes detectar eso que pasó. ¿Cómo lo borras? ¿Cómo lo sacas? Bueno, le restas energía, le quitas la energía a aquel evento del pasado, simple y llanamente creyendo uno nuevo. Y eso lo haces estando en el presente. Cuando te hacen hipnosis, cuando yo te hago una terapia, te estoy llevando al momento presente, te estoy dejando allí y estoy frenando, inhibiendo tu sistema crítico para que permita que llegue directamente a tu subconsciente que está en el presente, atento, escuchando, aprendiendo. Entonces, bueno, mi hermano, no tengo más que decirle. Esta clase, lo último, la mayoría ya lo habían visto. Espero que hayan disfrutado del programa de hoy. Espero haberles sido útil.